Tenemos alguna propiedad en común y la queremos, no sé, vender o... No sé, señora, pero pues mejor vamos a saludar al maestro Porfirio. ¿Cómo está? Buenos días. Es que trataste, sácanos de la duda porque ya estamos aquí nada más nosotras divagando. De cosas como... Y ese término jurídico o el término legal que ocupa o que determina nuestro Código Civil, en sí es división de un bien, para que lo podamos entender, ¿no? División de un bien que es común. Para poder entrar en materia, me gustaría primero explicar qué es la copropiedad. Bueno, la copropiedad es cuando dos o más personas son dueños pro indiviso, es decir, indivisiblemente de algún bien, uno o más bienes. Eso es muy común que exista copropiedad y se da entre hermanos, familiares, incluso entre amistades, que por algún motivo juntan sus ahorros y compran algún terreno, algún inmueble y lo compran a partes iguales. ¿Por qué por indiviso? Porque es un término en virtud del cual no puede dividirse. Es decir, existe también el régimen de propiedad en condominio. Esa es otra cosa. Ahí sí delimitas perfectamente cada quien. Se da mucho en los departamentos, en los Infonavit. Ese es un régimen de propiedad en condominio. Cada quien, en un edificio existen 5 departamentos, está perfectamente dividido cada departamento de cada quien con áreas comunes. Cuando no lo es, en el caso que estamos explicando, cuando hay un inmueble, un terreno, bueno, la pregunta es, ¿me quedo toda la vida siendo copropietario? ¿Sí? Con uno o más personas. Vamos a ver del ejemplo más común, cuando son dos. Pongamos que tú tienes un terreno con tu hermana. Entonces, tú ya no quieres, o quieres vender el terreno y tu hermana no. Entonces ahí empiezan los conflictos, bueno. O viceversa, tú te lo quieres quedar y ella no quiere, que tú te lo quedes. O sea, la quieres indemnizar, la quieres pagar. Existen las figuras jurídicas y los mecanismos legales para el efecto de que podamos promover la división de la cosa común. De ese terreno, o sea, lo podemos dividir y cada quien su mitad y... Sí, si el inmueble o el terreno existe, acepta como la división. ¿Qué es como la división? Quizá a lo mejor vamos a hablar de un rectángulo. De buen tamaño, ¿no? De buen tamaño y que esté perfectamente delimitado. Es decir, podemos partirlo a la mitad, entonces por lo tanto ese terreno existe o tiende a que tenga como la división, pero a lo mejor nuestro copropietario no lo quiere. O sea, acá el punto medular es que cuando no hay un común acuerdo, tenemos instancias legales y existen juicios en virtud del cual una autoridad judicial puede declarar que se divida el bien de la cosa común. Eso es cuando acepta como la división, es decir, podemos dividirlo en dos partes. Entonces, basta la manifestación de uno de los copropietarios, obviamente a través de una demanda, con las formalidades que la ley requiere, pero con la manifestación de que yo ya no quiero seguir participando en esa copropiedad, podemos acudir a una instancia judicial para que se divida el bien. ¿De qué forma se puede dividir? Para eso existe perito, ¿no? Si una demanda a un perito, para que el perito determine al juez si efectivamente acepta como la división, es decir, que lo podamos decir. Si no lo llega a aceptar, porque existen donde ya está de construcción, vamos a hablar de una casa. ¿Qué más de la construcción? Ahí cuando ya hay una construcción, bueno, pues el bien por su naturaleza no podemos dividirlo. Entonces, en esa demanda, podemos solicitarle a través del perito que le den un valor comercial a ese bien. Para el efecto de que yo ya no quiero estar en copropiedad de la casa con mi hermano, por el ejemplo. Bueno, en ese sentido, como no aceptar como una división la casa, porque es un inmueble que ya tiene recámara, ¿cómo lo vamos a partir? Sí, no. Yo puedo hacer una propuesta. Tú la bajo, yo la tarjeta. Exactamente. Entonces yo hago una propuesta en mi demanda que en virtud del valor que el perito, y obviamente el perito también que le dé mi copropietario, porque va a haber perito, y si no se ponen de acuerdo va a haber un tercero en discordia, se le den al valor comercial, yo te puedo indemnizar. O sea, te puedo pagar tu proporción. Y me quedo con el inmueble. Si no es así, que por algún motivo no tenemos ese acuerdo o esa determinación, también podemos llevar el inmueble que se va a remate. O sea, yo no quiero venderlo, pero mi copropietario ni me quiere pagar mi parte ni quiere venderlo. Y ni se puede dividir. Ajá, o sea, no quiero tener de socio, ya no quiero, ya que me dejen la casa para mí solita también aplica esto, ¿no? Decirle ya, mira, te indemnizo y me quedo yo con toda la casa. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando a lo mejor se heredó un terreno y son 5 hijos y todos están en partes iguales y no se ponen de acuerdo si quieren vender la mitad o alguien quiere... Opera lo mismo. Ahora, vamos a pensar que alguien heredó un terreno y lo heredan las partes iguales por un aviso.
a los 5 hermanos. Uno de los cualquiera de los ya tenían copropietarios ahí. Es decir, eran herederos, ya tienes, y su escritura está a nombre de los 5 hermanos. Cualquiera de los 5 puede promover este juicio de división de cosa común para efecto de que se pueda indemnizar a los 4 restantes, dividir, que se pueda la división entre 5, que no creo que una pero puede ser el caso que se puedan dividir entre 5 partes, y como última opción, que se vaya al remate del inmueble. Es decir, irse al remate es para efectos de que se venda a través de una pública moneda, a través de un juicio, y el precio que se pague se divide entre los copropietarios. Por eso es interesante la figura jurídica, porque no podemos, mucha gente te le dice, bueno, soy copropietario, ¿qué pasa? No me va a morir con la copropiedad, quiero venderla, quiero dividirla, empiezan a construir un terreno y ya construyó más que otros. Entonces, existen estos mecanismos para que el ciudadano pueda, a través de vías legales, poder dar oportunidad a la copropiedad. Ah, perfecto. Oiga, ¿y a dónde tendremos que acudir para hacer todo este tipo de trámites? A lo mejor si no tenemos el dinero para contratar un abogado, ir a dónde, ir con quién, a un juzgado, sí. ¿A dónde? Si no hay dinero para el abogado particular, bueno, es que existe la defensoría legal, que es de oficio, definitivamente sí se requiere del perito de la materia, es el abogado, como acabo de decir, ya sea de oficio particular, porque aunque es un trámite sencillo, requiere formalidades procedimentales. Es decir, necesitamos acompañar un avalúo del perito y su dictamen como tal. Necesitamos acompañar también un certificado de libertad de gravamen, porque pueden existir acreedores en ese bien, ¿no? Si existen acreedores, ¿dónde quedan ellos? Vamos a pensar que el bien esté grabado o embargado por algún acreedor, entonces también tienes que mandarlo a llamar a juicio. ¿Sabes qué? Vamos a dividir el bien. Se da que luego el inmueble o el terreno, algunos de los copropietarios tienen una deuda. Entonces yo, acreedor, puedo embargar tu parte proporcional de ese terreno. Entonces, si se va a dividir y acepta que se divide el terreno, el acreedor tiene que ser llamado a juicio para que también manifieste lo que su derecho convenga para el efecto de siempre que quede grabado a la mitad de que me debe, ¿no? Claro. Pero efectivamente, retomando el tema que tú me preguntabas, sí requerimos de un especialista, porque inclusive el juicio se ventila en una vía que se llama ordinaria civil. O sea, tiene términos y formalidades. Entonces, más que el con quién, será el cómo. Porque, bueno, con quién sí sería con el abogado, ya sea de oficio particular, se va a ir a un juzgado de lo civil, un juez va a conocer el asunto, pues de lo civil, y vamos a llevar, vamos a hacer una sentencia, la cual puede ser apelable, e inclusive llegar a un juicio de garantía o juicio de amparo. Entonces, acá el mecanismo es más buscar una asesoría y informar a los auditorios que existen elementos para que no estemos toda la vida en copropiedad con un inmueble, con un terreno. Y este proceso de el avalúo, de decidir cuánto nos va a tocar a cada uno, si te indemnizo, ¿no? Puede ser muy largo, o sea, puede llevarnos muchos años. Y eso es así como todo juicio, cuando llega un momento en que no hay un acuerdo, que el bien no acepta como las divisiones y no podemos dividirlo, que la otra persona no quiere aceptar la parte que le estamos a lo mejor ofreciendo según el avalúo que dictó el perito, pues efectivamente se van a seguir las reglas de ejecución forzosa. Es una regla cuando alguien te debe y según viene el remate. Entonces ese bien, al estar en ejecución, sí puede tener ciertas complicaciones, más que nada en el tiempo. Más que nada en el tiempo, ¿por qué? Porque implica sacar delitos, implica efectivamente llevar un mecanismo de que se va depreciando. Por cada pública moneda que se le llama, que sale en un edicto, se publica un edicto, un edicto que se publica en el periódico oficial del Estado. No, eso le iba a preguntar, muchas veces cuando uno lea el periódico ve uno que dicen ahí, edicto, o sea, muchísimos. Esos que abogado, uno está obligado a leerlos para ver si uno sale ahí, porque luego ve uno nombre de personas, uno no sabe ni qué nos estamos diciendo. Sí, la finalidad del edicto es darle publicidad al acto de autoridad. Es decir, el edicto se ocupa incluso para cuando tú quieres emplazar a alguien, emplazar y llamar a juicio. Que tú te deben algo y no lo encuentras. Entonces ya desapareció. Tienes que ver los mecanismos y que la ley contempla el edicto. ¿Y yo no lo leí? ¿Sí me está emplazando a que no lo leí? Es que, efectivamente, nuestra pregunta es muy común, porque a lo mejor yo no lo leí, pero bueno, esa es la finalidad, ¿no? Que en teoría se enteres de que ese edicto se agrega al expediente, ¿no? O sea, se agrega, no nomás sale en el periódico de mayor circulación, sino también en el periódico oficial del Estado. En ese periódico oficial del Estado
Ahí también se publica el edicto. En las puertas del juzgado, llaman al estado del juzgado. Se publica por todos lados. Son como las amonestaciones de las bodas, ¿no? Acá entra el criterio del juez, porque es el que determina en qué periódico dice. La ley dice en el periódico de los periódicos de mayor circulación. Y bueno, hay cosas que sí lo ordenan en un periódico que en verdad es de mayor circulación y otros que lo ordenan en periódicos de 4 hojas, ¿no? Pero, no te enteras. o sea, yo por un lado no me protejo porque digo, sí puse mis edictos y lo puedo tener como una prueba, ¿no? Por eso que como una no, prueba. Pero exactamente. por el otro lado, si yo no lo leí y nunca revisé ese edicto, pues ya ni modo, porque tiene notificado, pero pues no lo... Sí, los edictos es muy común para emplazar, para mandar a traer a alguien a un juicio sucesorio intestamentario, cuando existe estos bienes de este juicio sucesorio y luego testamento. ¿Quién decreta con derecho? Cuando hay rectificación de nombres, sí, son muy comunes, por eso encuentras tanto en el periódico. En el periódico. Sí. Ahora, tenemos una llamada del público, gracias al señor Jaime López, y pregunta que qué responsabilidad tiene el abogado cuando falsifica la firma del abogado patrono o tiene que ir el abogado a ratificar su firma al tribunal. O sea, el señor falsificó, bueno, alguien falsifica la firma del abogado. Y tiene que ir el abogado a ratificar su firma al tribunal. A ver si entendí bien la pregunta. Sí, en materia civil, todo juicio debe ir acompañado de la firma de su abogado. Antes no era así. Ahora por control de la profesión, porque hay mucho coyote, valga la expresión. Entonces hubo modificaciones en nuestro código procesal civil a efecto de que en particular nombre un abogado que esté debidamente titulado y tenga y cuente con cédula profesional. Entonces, a ver si entendí la pregunta, ¿no? A todo escrito debe ir acompañada la firma de que promueve y la del abogado. En teoría, no también puede ser la sola del abogado. Sí, si alguien falsifica una firma y vamos a pensar que la firma no coincide, a ver si entendí, le queda claro, señor, no coincide la firma, la autoridad tiene la obligación de mandar a requerir a la persona para que diga si fue mi firma. Entonces, lo manda a requerir y dice, no, pues si lo firmé. En la práctica suele suceder mucho eso, ¿no? Que luego la firma no coincide. Pero bueno, sí existen más responsabilidades. O sea, el hecho que la autoridad te manda a traer para decir, sí fue tu firma abogado, fue tu firma señor Juan Pérez, sí fue mi firma, pero la contraparte se puede inclusive promover un incidente de falsedad de firma, e inclusive puede llegar a instancias penales, ¿no? Yo tuve alguna vez un asunto de un cliente que le hizo sencillo hacer la firma creo que de su esposa y sí fue denunciado, inclusive en una instancia federal ante la PGR, ¿no? O sea, Para falsificar es un delito. el consejo es que aunque sea tarde, hay que ir a firmar. Si el abogado le habla al cliente, viene a firmar porque tengo un término que se vence mañana, pero ese mañana, viene a firmar. Hay abogados y agarran y se echan a firmar al cliente, el juez dice, pues no se parece, lo mandan a ratificar, y el cliente no, el cliente dice, pues sí, porque es mi firma, pero tu contraparte puede ser muy lindo y muy letrado, ¿no? Incidente de ratificación de firma y te doy listo al Ministerio Público. Entonces, es un problema muy delicado, ¿no? Pero depende mucho lo contrario, ¿no? Depende mucho de la habilidad que tenga tu abogado y de la preparación. Sí, porque Perfecto, abogado, pues muchísimas gracias de verdad por esta asesoría legal y la próxima semana nos vemos con más temas, ¿no? De interés para toda la gente que nos está viendo. Claro, ¿No? sí, Muchas gracias. Muchas gracias, buen día y nosotros hacemos una pausa. Sí, y ya regresamos aquí, de mejor que todavía tenemos programa para rato.